Recuerdo muy bien, se me ha quedado grabado los primeros días que bajábamos a repartir comida y rápidamente nos dimos cuenta de que la comida no era lo más importante. Nosotros no estábamos llevando un vaso o un plato, estábamos llevando un comportamiento, una estrategia de grupo entera al campo. Nosotros recibíamos a gente que estaba exhausta por el viaje, pero a la vez estaban contentos, felices porque estaban en Europa. Yo recuerdo que a la vez que les repartíamos comida les decíamos bienvenidos a Europa, porque hay algo muy frustrante en esta situación, en esta isla de Quíos, que es que la gente, el último acto libre que comete es el de desembarcar, y una vez que desembarcan se convierten en prisioneros, dejan de tener libertad sobre sus movimientos. Recuerdo mucho a Abdullah y a Mustafa. Me acuerdo mucho de que Mustafa, cuando estábamos en los repartos de comida, balaba como una oveja, como para reírse un poco de todo lo que estaba pasando, de toda la situación que estaba pasando, porque decía que les estábamos tratando como animales, ¿no? Haciéndoles que hicieran fila para coger la comida, ¿no? Y él empezaba a balar en las colas y la gente se lo tomaba mal y decía, ¿pero por qué se comporta así si está molestando al resto de la gente? Y decía, no, es parte de su manera de mantener la dignidad. Recuerdo muchos momentos en los que los propios refugiados nos invitaban a comer con ellos la comida que habíamos preparado para ellos, y para nosotros al principio era un poco extraño, ¿no? Porque decíamos, no, pero esta es vuestra comida, esta es la comida que hemos preparado para vosotros, esto es vuestro, nosotros no necesitamos que la compartáis con nosotros, tenemos comida de sobra en la cocina. Pero para ellos era una manera también de proclamar su dignidad. Nosotros habremos traído a más de 200 o 250 voluntarios, lo que implica 250 billetes de avión pagados por la organización, 250 personas que han venido aquí, que puede ser muchísimo dinero en traer gente para que vea esto, pero o nos concienciamos de que somos sujetos políticos activos que podemos cambiar las cosas, o ese dinero lo habremos tirado a la basura. Y hemos fallado como grupo, pero hemos fallado como actores políticos, porque a día de hoy, que nos estamos marchando de la isla, no hemos conseguido hacer un cambio en la sociedad. No hemos conseguido que toda esa gente se implique en las manifestaciones, que esa gente se implique en la acción política, que esa gente se implique en convencer a los demás de que aquí hay que dar una respuesta política que solucione esta crisis. Porque la respuesta humanitaria la hemos estado dando durante un año, ha sido extenuante, ha sido una manera también de desperdiciar dinero de las donaciones. Pero después de todo eso hemos fallado como grupo y hemos fallado como actor político, porque la gente vuelve a su casa y no es solo que no se comprometa a ayudar en otras cosas, es que simplemente no se compromete ni siquiera a extender el mensaje de que aquí hay un problema político causado por Europa, causado por unos partidos políticos a los que votamos todos.